Ok, listos. El nombre de cada uno, por favor. Ok, recapitulemos un poquito lo que hemos visto hasta el momento. Vimos cómo cómo se definía el límite de una función, por lo menos la noción intuitiva. También vimos que hay diferentes tipos de maneras para poder calcular un límite, dependiendo de las características que tenga. Por ejemplo, el primer tipo de límites, el más fácil, es cuando yo al evaluar directamente, obtengo el valor del límite. El segundo tipo de límite es cuando yo, al evaluar directamente, obtengo la forma 0 sobre 0. Cuando me da 0 sobre 0, sabemos que hay que simplificar de alguna forma el criterio de la función para poder obtener el límite. Para la forma 0 sobre 0 teníamos varias estrategias, como por ejemplo factorizar, racionalizar, hacer un cambio de variable. Si son límites de funciones trigonométricas, pues aplicar alguna identidad trigonométrica que haya por ahí, simplificar lo que aparezca, etc. Ahora vamos a ver un tipo de límite diferente a los anteriores, cuando la función se comporta de una manera diferente cuando x tiende a un valor en particular. Entonces, ¿qué pasaría si cuando x tiende a un valor específico, los valores de la función, por ejemplo, se disparan? No tienden hacia ningún número, sino se hacen cada vez más grandes, o bien se hacen cada vez más pequeños. En ese caso, ese tipo de límites se les llama límites infinitos. Para ilustrarlo, veamos qué sucede con esta función cuando x tiende a 0. Vean que x no necesariamente tiene que ser 0, de hecho no puede ser 0 porque estaría en el denominador de una fracción. Pero si x se acerca cada vez más a 0, ¿verdad? De acuerdo a la noción del límite, ¿qué pasaría? Entonces, igual que lo hicimos al inicio, veamos un par de tablillas a ver qué sucede. Si x tiende a 0 por la derecha, como en la primera tabla lo vemos, ¿verdad? Vean que las imágenes de esos valores o los valores de la función, que viene siendo lo mismo, van creciendo cada vez más. Por otra parte, si x tiende a 0 pero por la izquierda, los valores también se van haciendo cada vez más pequeños, ¿lo ven? Son prácticamente los mismos que estos, solo que con signo contrario. Eso lo denotamos de la siguiente manera, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si x tiende a 0 por la derecha, que es lo que se muestra en la primera tabla, entonces los valores de la función se disparan, se hacen cada vez más grandes sin límite alguno. Entonces decimos que cuando x tiende a 0 por la derecha, la función 1 sobre x tiende a más infinito. El otro caso es cuando x tiende a 0 por la izquierda, que vimos que entonces los valores se hacen cada vez más pequeños sin límite, entonces x tiende a menos infinito, ¿verdad? Y eso se denota de esta manera y es lo que quiere decir esa nomenclatura. Aquí tenemos la gráfica de esa función, de la función 1 sobre x, ¿verdad? Y vean precisamente que cuando x tiende a 0, por aquí, ¿verdad? Por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, los valores de la función se disparan, ¿verdad? Se van para arriba, no hay límite ahí. Y cuando tiende a 0 por la izquierda, más bien los valores se disparan negativamente, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que decimos que la función tiende a más infinito si x tiende a 0 por la derecha y a menos infinito si tiende a 0 por la izquierda. ¿Cómo sé yo cuándo voy a estar en presencia de un límite de este tipo? Bueno, cuando al evaluar directamente obtengo la expresión k sobre 0, en donde k es una constante diferente de 0, ¿no? Entonces vean que ya tengo un tipo de límite diferente a los anteriores. Los primeros eran cuando evaluaba directamente, me daba el límite. Si al evaluar directamente me da 0 sobre 0, que era el otro tipo, y ahora si evalúo directamente me da una constante diferente de 0 sobre 0. En estos casos, entonces ya yo sé que el límite es un límite infinito. Veamos un ejemplo. En caso de existir, me piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Vean que si x fuera 2, cosa que no lo está haciendo, pero tiende a 2, ¿verdad? Aquí me quedaría un 0 en el denominador. Entonces, si yo evalúo directamente, me está dando 3 sobre 0,
que es precisamente la forma indeterminada que me indica que este es un límite infinito. Entonces, si yo veo la gráfica, me percato precisamente que si x se acerca a 2 tanto por la izquierda como por la derecha, los valores de la función se disparan, se hacen cada vez más grandes. Eso quiere decir entonces que ese límite, el límite de esa función cuando x tiende a 2 es más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo determinar yo esto con más facilidad? Para eso tengo este teorema. Supongamos que f y g son dos funciones tales que el límite cuando x tiende a de f me da una constante diferente de 0 y el límite cuando x tiende a de g de x es 0. Entonces, la primera parte del teorema me dice que el límite de f sobre g de la constante, o sea, de que cuando lo evalúo me da una constante sobre 0, es más infinito si k y g tienen el mismo signo para valores próximos o cercanos a, que es a lo que tiende el límite. O sea, que tengan el mismo signo no es más que una ley de signos, ¿verdad? Más, entre más, me da positivo. Menos, entre menos, me da positivo. Entonces, por eso es que, en ese caso, la función tendería más infinito. Y tendería a menos infinito si k y g tienen signo contrario para valores próximos a. ¿Qué quiere decir? Bueno, que uno sea positivo y el otro negativo, porque más por menos o menos por más me da negativo. ¿Verdad? Entonces, si lo vemos, este es simplemente un tipo, una suerte de ley de signos para límites infinitos, ¿verdad? Ahora, algo que tiene que quedar muy claro es que este símbolo, chicos, este símbolo no es un número. Y por esa razón yo no puedo tratarlo como número fijo. Eso lo que indica es infinito, el concepto de infinito, algo que se hace cada vez más grande sin llegar a terminar nunca. Razón por la cual yo no puedo trabajar con este símbolo de la misma manera que el trabajo con un número. O sea, yo, por ejemplo, si tengo esta expresión, yo no puedo decir, infinito entre infinito me da 1. Se cancelan. Jamás. Como tampoco puedo decir que infinito menos infinito sea 0. Jamás. ¿Profe? Señor. Y no sé si estará bien, pero digamos, yo eso siempre lo he entendido como, digamos, si agarro un número muy grande y lo divido entre un número muy grande, sigue dando un número muy grande. No Al igual que necesariamente. si divide un número, Cuidado, entonces Leonardo. no sé, siempre lo... Ajá. O sea, lo que usted me está diciendo tiene un error, pero es menos, o sea, el error es menor que hacer esto, ¿de acuerdo? Porque usted me está diciendo, si usted tiene un número muy grande, muy grande, supongamos que ese número muy grande sea A. Ya ahí el primer error en ese concepto es que ya esto es un número. Esto no es un número, ¿me explico? Pero bueno, siguiendo con su ejemplo, si A es un número muy grande y lo divido entre B, que es otro número muy grande, el resultado no necesariamente me va a dar otro número muy grande, porque depende de quién es más grande aquí, si A o B. Por ejemplo, pueden ser, digamos, 10 a la 99, que ustedes saben que es un 1 seguido de 99 ceros. Eso es un número exageradamente grande, ni siquiera podemos imaginarlo, ¿verdad? Las mentes de nosotros no están acostumbradas a imaginarse o a trabajar con un número tan exageradamente grande como este. Y supongamos que yo lo voy a dividir entre otro número es descomunalmente grande también, como este otro. Poniendo el ejemplo que Leonardo está diciendo, esos dos números son exageradamente grandes, pero al hacer la división me va a dar un número más bien muy chiquitillo. ¿Lo ven? Por leyes de potencias, conservo la base y resto los exponentes. Me da 10 a la menos 1, ¿qué es esto? Un décimo. Esto es 0,1. Y esto no es un número muy grande. Bueno, dependiendo del contexto también.
Entonces, primer error en el planteamiento de Leonardo, decir precisamente o asignarle un valor numérico a este signo, a este símbolo. Este símbolo, venlo aquí, no representa un número. ¿De acuerdo? Pero no importa, sigamos con el ejemplo que puso Leonardo. Si yo tengo A, que es un número muy grande, dividido entre B, que también supongamos que sea un número más grande, pero A es mucho más grande que B, entonces el resultado de eso puede ser que sea un número muy grande. ¿Verdad? Análogamente, ya no como número, si tengo este símbolo dividido o en una expresión, ¿verdad? Para no hablar de división, en una fracción como esta. Si X tiende un valor ahí, hace que lo de arriba sea tiende a infinito y lo de abajo tiende a infinito, yo no puedo decir si eso es muy grande o si es muy pequeño o qué es. Eso no es un número. Yo no puedo decir que cancelo esto con esto. Porque tiene las mismas consideraciones que acabamos de ver para el ejemplo que puso Leonardo. ¿Qué quiere decir? Puede ser que este infinito que esté aquí arriba sea, en palabras muy informales, un infinito más grande que el infinito que está en el denominador. Voy a tratar de explicarme, chicos. Supongamos que ustedes tienen esta función, L a X, sobre esta otra función, X. Si yo tengo el límite, por ejemplo, me quedó mal esa representación porque me acabo de acordar que no han visto ese tipo de límites. Y ahorita los vamos a ver, pero supongamos que tengo esto, 1 sobre X y 1 sobre E a la X. Y supongamos que X tiende a 0. No me sirvió esta tampoco. Tenemos este E a la X por el momento. X a la 5. Esto, como vamos a ver ahorita, bueno, ya tenemos que esto, si lo evalúo directamente, me da una constante sobre 0. Eso me da infinito. Y esto también me da una constante sobre 0. O sea, infinito. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el valor del límite si es que existe? No puedo determinarlo. De hecho, el límite puede ser, no existe en realidad, pero yo no puedo decir que ese límite sea 1 porque este infinito que está aquí arriba, el que se genera cuando X tiende a 0, es, por ejemplo, más pequeño que este otro. No sé si me explico. ¿Por qué razón? Porque vean que esta expresión, por ejemplo, va a ir tomando valores cada vez más grandes, sí, pero esta otra va a tomar valores un poquito más grandes que estos. De ahí, chicos, que vean que tengo rato insistiendo precisamente en que yo no puedo trabajar con este signo, este símbolo, de la misma manera que trabajo con un número, porque no es un número. ¿De acuerdo? Y que quede claro a partir de ahora en adelante. ¿Ok? Más o menos, Leonardo, con lo que usted me planteó ahorita. Sí, profe, es que digamos, creo que fue que no lo expliqué bien porque, Ajá. digamos, yo cálculo de no llevarlo hace un montón, lo llevo hace un año. Entonces, digamos, yo lo había entendido así, que era, digamos, llegar a un número pero muy grande, llego y le meto un número cualquiera, al dividirlo me sigue dando un número muy grande. Fue que fallé en eso de Bueno, digamos, si el dividirlo. número de abajo fuera fijo, ¿verdad? Digamos. Ajá. Sí, Por ejemplo, esa. que ahí sale Ajá. más infinito y lo divido por Por cualquier número. 5, digamos. Ajá. Eso Entonces es, sigue eso es dando, otra cosa. ajá. Porque Entonces, aquí digamos, esto ajá. sí es un número fijo, ¿verdad? Entonces, Pero, digamos, yo no lo definía como un número como tal, sino como algo. Yo le ajá. decía algo, como digamos, agarrar infinito y dividirlo entre algo, sigue dando infinito, sigue Ok, dando un número exactamente. muy grande. Ok, muy bien. En ese otro caso sí. Pero eso no fue lo que usted me dijo ahora hace un ratito, Sí, ¿verdad? profe, es que de hecho estoy revisando aquí los apuntes y todo, y yo, mira qué ya acabo de decir. Ajá. Sí, pero es importante, por ejemplo, que vayamos aclarando ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero otra vez, nuevamente, ¿verdad?
Generalmente uno asocia eso, ¿verdad? Como el infinito como un número muy, 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 muy grande, pero no. Si uno dice que infinito es un número muy, 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 muy grande, está diciendo que infinito es un número. Y no, esto no es un número. Es el comportamiento que tiene una sucesión de números, una función, ¿verdad? En donde cada vez que se acerca más a un valor determinado, la variable independiente, en este caso X, la función se hace cada vez más grande. El valor de la función aumenta cada vez más. Entonces yo no puedo decir que sea un número muy, 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 muy grande, porque para un número muy, 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 muy grande, por más grande que ustedes se lo imaginen, siempre hay una infinita cantidad de números muy, 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 mucho más grandes que él, ¿verdad? ¿De acuerdo? Evidentemente, uno trata de asociarlo con algo tangible, algo que yo pueda tocar, que yo pueda visualizar. Y la manera más sencilla de tener algo tangible con qué asociar o con qué relacionar ese símbolo infinito que significa algo muy abstracto es asignándole un valor, un número muy, muy, muy grande. Pero que quede claro que eso no es así. ¿Ok? Bien. Entonces, si una función tiende a más o a menos infinito, ¿verdad? Entonces simplemente decimos que el límite no existe, ¿verdad? Entonces hay que ver el comportamiento que tenga la función. Para ver el comportamiento que tenga la función, yo tengo que ver qué sucede con los signos de la función, si tiende a más infinito, ¿verdad? Cercanos al valor al que se acerca X. Entonces tengo que analizar siempre los límites laterales. Entonces veamos, en este caso me piden si existe, calcular el límite ¿verdad? Entonces tengo varias opciones, ¿verdad? Seguir haciéndolo por tablas o graficar la función, pero esos métodos en general no son confiables. Bueno, si hago la gráfica sí, pero no siempre va a poder hacer una gráfica. Entonces, algebraicamente, ¿cómo calculo este límite? Analizo los límites laterales, ¿verdad? Entonces, lo primero que me doy cuenta es que ese límite es de la forma k sobre 0, ¿verdad? Si evalúo directamente, arriba me da una constante, en este caso -1, y abajo me da 0. Entonces, es un límite infinito. Entonces, tengo que analizar qué pasa con la función, ¿verdad? Cuando x se aproxima a 3, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, veamos una cosa. Si x tiende a 3 por la derecha, o sea, está tomando valores mayores que 3, ¿qué pasa con el numerador? Con el signo de la expresión que está en el numerador para valores cercanos a 3, cuando 3 es valores cercanos a 3 por la derecha. Independientemente de cuál valor mayor que 3 escoja aquí y lo sustituya aquí, el resultado de hacer esta resta siempre me da un número negativo, ¿cierto? ¿O no? Para valores cercanos a 3, el numerador siempre va a dar un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, arriba vea que siempre va a ser negativo para valores cercanos a 3. Para valores cercanos a 3, pero mayores que 3, el denominador siempre me va a dar como resultado un número positivo. Escojan cualquier valor cercano a 3 mayor que 3, o sea que tienda a 3 por la derecha. El que quieran, sustitúyanlo aquí y siempre les va a dar un número positivo. Entonces, cuando x tiende a 3 por la derecha, esa función va a tener a infinito, pero positivo o negativo, ley de signos, menos por más, menos. Entonces, cuando x tiende a 3 por la derecha, la función tiende a menos infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende a 3 por la izquierda? Independientemente de por dónde tienda a 3, y por la derecha o por la izquierda, el numerador siempre va a ser un número negativo. Creo que lo habíamos dejado absolutamente claro ahorita, ¿verdad? Pero vean que ahora cambia el signo del denominador, porque si ahora me acerco a 3, pero por la izquierda, es decir, tomando valores menores que 3, el signo del denominador va a ser un número negativo siempre. Entonces quiere decir que esta función tiende a más infinito por ley de signos. Entonces, ¿qué concluimos? Que el límite no existe, porque tiende una cosa por la izquierda, por la derecha y otra cosa por la izquierda. ¿De acuerdo?
Y listo, se acabó. Veamos otro ejemplo. Calcular el límite de esta función cuando x tiende a 1. Si evalúo directamente, vean que arriba me va a dar una constante, 1 menos 1, 0, menos 6. Arriba me da menos 6. Y abajo me va a dar 0. Estamos en el caso de un límite infinito. Tengo que ver si me da más infinito o si me da menos infinito. O ninguno de los dos. ¿Ok? Para eso necesito que todo esté completamente factorizado porque las leyes de signos valen únicamente para productos o para divisiones, no para sumas o restas como lo aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es factorizar el numerador, ¿verdad? Factorizar el numerador, por ejemplo, por inspección. Recordemos un poquito, ¿verdad? X a la 2, lo puedo escribir como X por X y dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1, que es el número que está aquí, el coeficiente de X, y son menos 3 y 2, ¿cierto? Menos 3 por 2 me da menos 6, menos 3 más 2 me da menos 1. Entonces la factorización de ese numerador sería X menos 3 por X más 2. Que eso es, como dijimos anteriormente, menos 6 sobre 0. Entonces, ahora sí, como es un límite infinito, tenemos que analizar los límites laterales. Hagámoslo. Cuando tiende a 1 por la derecha, entonces vamos viendo qué signo aquí tiene cada uno de los factores, ¿verdad? Si X tiende a 1 y 1 menos 3 me va a dar menos 2, un número negativo, ¿cierto? Este otro, si X tiende a 1, me va a dar un número positivo. Y este otro, si tiende a 1 por la derecha, bueno, independientemente si es por la derecha o por la izquierda, al estar elevado al cuadrado, siempre me va a dar como resultado un número positivo. Entonces, por ley de signos, esto tiende a menos infinito. Si X tiende a 1 por la izquierda ahora, estos siguen siendo los mismos signos de aquí, ¿verdad? Porque el que podría cambiar de signo es este, el que se hace 0. Pero resulta que está elevado al cuadrado, entonces siempre va a ser positivo. Entonces también tiende a menos infinito. En conclusión, el límite original que me dieron anteriormente tiende a es menos infinito, ¿no? O sea, esta función tiende a menos infinito cuando x tiende a menos 1. ¿De acuerdo? Es importante que sepamos que para aplicar ese teorema, el que me dice, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un límite que al evaluarlo directamente me da esta expresión? El criterio de la función tiene que estar completamente simplificado, ¿verdad? Porque si no se pueden cometer errores. O sea, tengo que factorizar todo lo que haya que factorizar y cancelar algo si hay que cancelar, ¿verdad? Entonces, voy a hacer uno de los ejemplos que viene, de los ejercicios que tienen ustedes aquí para resolver después. Voy a hacer el 2, ustedes hacen los demás, ¿verdad? Entonces, el 2 dice lo siguiente. Calcular el límite cuando x tiende a menos 2, x a la 2, más 4 sobre el valor absoluto de x más 2. Entonces, y veamos, si evalúo directamente, ¿qué me da? Arriba, menos 2 a la 2 me da 4, más 4, 0. Perdón, menos 2 a la 2 me da 4 positivo, más 4 me da 8. Y abajo me da 0, ¿verdad? Menos 2 más 2, 0. Entonces vean que es la forma que me indica que esto es un límite infinito. Entonces tengo que analizar los límites laterales y como ustedes recuerdan, cuando se analizan los límites laterales, si hay valores absolutos, hay que primero analizar el valor absoluto, ¿verdad? Se deben analizar los límites laterales. Para ello, primero, veamos a qué es igual el valor absoluto de x más 2. Como recordarán, tengo un valor absoluto, entonces
Eso es exactamente lo mismo que está dentro del valor absoluto si lo que está dentro del valor absoluto fuera positivo o mayor o igual que 0, mejor dicho. Esto sería si x es mayor o igual que menos 2. O lo opuesto, si pasa lo contrario. ¿Verdad? Entonces, una vez que tengo analizado el valor absoluto, ¿qué sería? ¿Cómo quedaría el límite cuando x tiende a menos 2? Por ejemplo, por la izquierda de esa función. Por la izquierda de 2, ¿en cuál de los dos casos estamos? ¿En el de arriba o en el de abajo? El de abajo. Correcto, porque estamos tomando valores menores que 2. Valores menores que 2. Entonces voy a sustituir ese valor absoluto por la expresión que está ahí. Entonces tendría x a la 2 más 4 sobre esto. Y ahora sí, veamos a ver a qué los signos que tendría cada expresión que están ahí. Esto ya yo no lo puedo factorizar más, ¿cierto? ¿Qué signo tendría eso cuando x tiende a menos 2? Y si x tiende a menos 2, esto al cuadrado, ya vimos aquí que me da 8, ¿verdad? Me da un número positivo. Entonces esto es un número positivo siempre. Y si x tiende a menos 2, pero por la izquierda, entonces con valores menores que menos 2, entonces aquí tendría dentro del paréntesis un número negativo. Por el menos de afuera, número positivo. Entonces, más por más, esa función tiende a más infinito cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si x tiende a menos 2 por la derecha? Entonces, esa expresión que teníamos ahí, la original, que es esta, valor absoluto, voy a cambiar el valor absoluto por su equivalente. Ahora estoy en el otro caso, aquí arriba, ¿verdad? Entonces sustituyo esto, el valor absoluto, por su equivalente. Y analicemos signos. Esto siempre va a seguir siendo positivo y ahora, si cojo valores mayores que menos 2 y los sustituyo aquí, también voy a obtener un número positivo. Entonces, eso tiende a más infinito también. Por lo tanto, el límite que me estaban pidiendo calcular originalmente, como me dieron iguales los límites laterales, entonces eso es lo que equivale al límite. ¿De acuerdo? Les dejo los otros dos para que ustedes los practiquen y me avisen cualquier cosa. Entonces, tenemos ya tres tipos de límite. Los que salen directamente. Los que al evaluarlos directamente me da 0 sobre 0. Si me da 0 sobre 0, sé que tengo que factorizar, racionalizar, hacer un cambio de variable, aplicar una identidad trigonométrica, simplificar la expresión para poder calcular el límite. Y ahora se une los límites de la forma k sobre 0, donde k es una constante diferente de 0. Pero no es el último tipo de límite que vamos a ver. También vamos a ver qué pasaría con la función si el valor de x aumenta indefinidamente o disminuye indefinidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que x tienda a más infinito o x tienda a menos infinito. Esos son más fáciles de ver porque es nada más fijarse precisamente que tiende x. Y si x tiende a más o a menos infinito, estamos hablando de un límite al infinito. Veamos, ilustrémoslo con esa gráfica, por ejemplo. Recuerden que una línea punteada en una gráfica significa asíntota, ¿verdad? Que la función es asintótica a esa línea. O que, en dicho de otras formas, la gráfica de la función se va a ir acercando en algún momento cada vez más a esa línea punteada, pero no la va a llegar a tocar nunca. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que si x tiende a más infinito, ¿verdad? Veámoslo aquí, si x se hace cada vez más grande,
la gráfica de la función va a estar cada vez más cerca de esa línea punteada, que esa línea punteada representa el valor a. Entonces, quiere decir que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a A. Y si x tiende más bien ahora a menos infinito, ven que la gráfica de la función va hacia abajo, ¿verdad? La flechilla me dice esto sigue ahí para abajo. Entonces, si x tiende a menos infinito, en este caso los valores de la función también decrecen sin límite. Entonces, la función tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que dice ahí. Entonces, veamos otro ejemplo para la función arcotangente. Calcular los valores de estos límites de la función arcotangente cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Si ustedes recuerdan, y si no, ahí está el video correspondiente, el repaso de todos estos temas en el aula virtual, la gráfica del arcotangente es esta, ¿verdad? Entonces, igual, las líneas punteadillas representan asíntotas. Entonces, si x tiende a más infinito, o sea, se hace cada vez más grande, la gráfica de la arcotangente se va a ir acercando cada vez más a esa línea punteada, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esa línea punteada ahí? ¿Representa qué valor? Pi medios. Entonces, quiere decir que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a pi medios. Y si x tiende a menos infinito, vean que también la función se va a ir acercando cada vez más, pero a esta otra línea punteada, pero esa otra línea punteada representa el valor menos pi medios. Entonces, con eso estoy obteniendo precisamente que el límite cuando x tiende a menos infinito del arco tangente me da menos pi medios, y cuando tiende a más infinito me da pi medios. ¿De acuerdo? Esto es básicamente para ilustrar el concepto de límite al infinito, pero evidentemente no siempre puedo hacer la gráfica para poder calcular el límite. Y a veces no es confiable, cuando lo pueda hacer, no es confiable verlo. Entonces necesito de algo que me ayude para poder calcular límites algebraicamente y estar seguro del valor exacto. Entonces, por ejemplo, si K es un número positivo y C es una constante, entonces este teorema me dice que el límite cuando X tiende a más o menos infinito de esta expresión, ¿verdad? O sea, un número cualquiera entre X a la K, donde K es un número positivo, eso siempre me da 0. Y tiene relación con algo que comentó Leonardo, creo que fue ahora. Leonardo me dijo ahora, hace un ratito, lo contrario a lo que dice este teorema. Si yo tengo infinito entre un número cualquiera, ¿verdad? Eso sigue siendo infinito, ¿verdad? Algo así era, Leonardo. Señor. Ajá, entonces, pero veámoslo al revés, más bien. Ahora, si yo tengo un número cualquiera entre infinito, lo que estamos teniendo es un número fijo aquí arriba que está dividiéndose entre un número cada vez más grande en el denominador. Vamos a ver un ejemplo tal vez más concreto. Supongamos que yo tengo una pizza. La pizza representa una unidad. Si yo me la voy a comer solo, hay más pizza para mí. No la tengo que dividir. Pero supongamos que llegó alguien y entonces ya la tengo que dividir en 2. Entonces ahora lo que me toca a mí es la mitad. Pero si llegaron 4 personas, entonces ya no me puedo comer ni siquiera la mitad. Voy a tener que comerme la cuarta parte de la pizza. Hay menos pizza para mí. Pero si duplicamos la cantidad de gente de la que llega, ahora supongamos que ya son 8, entonces al final ya no me puedo comer ni la mitad ni la cuarta parte, ahora me tengo que comer una octava parte nada más. Supongamos que la cantidad de gente que llega a comer tiende a infinito. Entre más gente llegue, menos como yo, menos come cada persona. Entonces, si la cantidad de gente que llega a comer de esa pizza tiende a infinito, la cantidad de pizza que yo como tiende a nada.
¿De acuerdo? ¿Me explico? Es la ilustración más sencilla que se me ocurre para relacionar lo que dice este teorema con un ejemplo concreto. Si tengo una constante dividida entre algo que está creciendo cada vez más, el resultado de eso me da 0. Entonces, este teorema lo puedo usar para calcular límites al infinito, ¿verdad? Veámoslo con ejemplos. Calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de este polinomio, está aquí. Vean que ese polinomio no me aparece esta forma en ninguna parte. Entonces, para que me aparezca esta forma, voy a tener que hacer alguna transformación algebraica. Y esa transformación que voy a hacer funciona únicamente para límites al infinito, o sea, cuando x tiende a más o a menos infinito. ¿Y en qué consiste? En sacar a factor común en el polinomio a la x de mayor exponente, al revés a como lo hacemos siempre, ¿verdad? Recuerden que para factorizar por factor común yo saco las letras repetidas, pero que tengan menor exponente. Aquí voy a sacar la que tenga mayor exponente, en este caso x a la 4. Que el 8 no tiene x, ¿cómo lo voy a factorizar? Simplemente por leyes de potencia, ¿verdad? Entonces veamos, si saco ese x a la 4, evidentemente en este primer término no me va a caer el x a la 4, me queda solo el 3. ¿Qué es lo que yo hago cuando saco factor común? Divido cada uno de los términos del polinomio entre el factor común que saqué. Entonces, si divido el 3x a la 4 entre el x a la 4 que saqué, no me queda el x a la 4, se cancela. Entonces me queda. Esto también me queda dividido entre el x a la 4 que saqué. Entonces me quedaría, para irlo viendo más o menos, ¿verdad? 2x entre x a la 4, leyes de potencias, conservo la base y resto los exponentes. Esto se cancela con esto de aquí y me queda entonces un x a la 3 en el denominador, que vean que es esto que está acá. Y lo mismo hago con el 8, ¿verdad? Salió un x a la 4, entonces el 8 me queda dividido entre x a la 4. Y observen que cada una de estas fracciones que están aquí sí tienen la forma del teorema este. Una constante sobre una potencia de x. ¿Ven? Aquí. Una constante sobre una potencia de x. Una constante sobre una potencia de x. ¿Qué es lo que me dice el teorema? Que cuando x tiende a más o a menos infinito, cada una de esas fracciones que quedaron ahí tienden a 0. ¿Verdad? Entonces, evalúo el límite simplemente. Estas tienden a 0, entonces aquí me quedaría menos infinito a la 4, por decirlo de alguna forma, por 3 y 0 y 0. ¿De acuerdo? Como aquí lo que ando buscando son signos nada más, ¿verdad? Aquí como tengo el menos este elevado a un número par, me da positivo. Y cuando tengo infinito por una constante positiva, me sigue dando infinito, ¿verdad? Aquí me faltó el más nada más. En conclusión, el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es más infinito. ¿De acuerdo? Profe, ahí con lo que hizo, con lo del 0, simplemente puso el 0 en la X para ver si no era una división posible o es otra cosa. No le entendí cuál es la pregunta, Iván. ¿Me la O puede sea, repetir? es que veo que anuló las dos divisiones que están ahí, las dos fracciones. Es que Las dejó eso es, como 0. o sea, primero vea que x tiende a menos infinito. Ajá. Vea lo que me está diciendo el teorema anterior. El teorema anterior me dice que si x tiende a más o a menos infinito, cualquiera de los dos, de una constante sobre una potencia de x, eso me da 0. O sea, el número de abajo tiene que tener una potencia y el de arriba es de la variable del límite. Y vea que aquí ok. tengo yo x a la 3, una potencia de x. Aquí tengo una potencia de x. Entonces yo sé por el teorema anterior que esas dos cosas tienden a 0. ¿De acuerdo? Ok, y las constantes, el número entero que está arriba. Exacto, exacto, son constantes, esto no Porque varía. es... Ah, ok, ok. ¿Ok? Sí. Bien. Veamos otro ejemplo. Otra vez, con otro polinomio. Calcular este límite. X tiende a menos infinito de esta
de este polinomio que está ahí. Otra vez, voy a sacar la x de mayor exponente, en este caso x a la 3. Al sacarla, entonces me quedarían todos ellos divididos entre el x a la 3 que salió. El 5 dividido entre el x a la 3, la x dividido entre el x a la 3 y el 2x a la 3 entre x a la 3, o sea, me queda solo el 2. Aquí se simplifica, ¿verdad? Esta x con esta x a la 3 me queda x a la 2. Y otra vez, aquí vean que me quedo de nuevo en esta y esta otra. Es una constante sobre una potencia de x. Entonces ya yo sé que cada una de esas va a dar 0 cuando x tiende a menos infinito. Entonces, si evalúo, aquí tendría menos infinito a la 3, aquí tendría 0, aquí tendría 0 y menos 2. Entonces tendría menos infinito elevado a la 3, me sigue dando menos infinito, ¿verdad? Por leyes de signos. Por el menos 2 que me quedo aquí, menos por menos, más. ¿De acuerdo? Entonces, al final, el límite este que me pedían era más infinito. Veamos otro ejemplo aquí. Ahora x tiende a más infinito y aquí tengo esta función. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, este polinomio, en este polinomio voy a sacar la x de mayor exponente, que es x a la 3. Nada más tengo que tener cuidado que todo el polinomio está elevado a la 5, ¿verdad? Entonces, dentro del paréntesis, por decirlo así, voy a sacar el x a la 3. Entonces me quedaría x a la 3, esto me quedaría dividido entre x a la 3, o sea, la x a la 3 queda afuera, no la pongo, vean, aquí está. El 5x dividido entre x a la 3, me quedaría 5 sobre x a la 2 y el 6 sobre el x a la 3. Y todo eso está elevado a la 5. Aquí aplico leyes de potencia. Recuerden que hay una ley de potencia que me dice que si tengo un producto elevado a una potencia, eso es como elevar cada uno de los factores a la potencia. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y tengo una multiplicación elevada a la 5, entonces al final lo que hago es que elevo cada uno de los factores a la 5. Entonces aquí me quedaría, conservo la base y multiplico los exponentes cuando tengo una potencia elevada a otra, ¿verdad? Me da x a la 15. Pero vean que aquí me están quedando precisamente constantes sobre potencias de x. Yo sé que cada una de esas tiende a 0. Entonces, al evaluarlo, me va a quedar aquí menos infinito a la 15 por 2 menos 0 a la 5. ¿verdad? Entonces aquí me queda 2 a la 5, que es 32. Infinito elevado a la lo que sea, me sigue dando infinito. ¿verdad? Eso cada vez tiende a infinito siempre. E infinito por una constante, me sigue dando infinito. ¿De acuerdo? Si algo no queda claro, por favor me lo indica. Vamos a ver un par de ejemplos más. Ahora vean que ya no son polinomios los que aparecen ahí, sino son fracciones algebraicas. Pero en el numerador y en el denominador aparecen polinomios. Entonces, en cada uno de ellos voy a hacer el mismo procedimiento. Para hacerlo, nada más me fijo que x tienda a más o a menos infinito. En este caso, a más infinito. Entonces, para el numerador, voy a sacar el x a la 2 en el numerador. Entonces, me queda aquí un 4, 3x sobre el x a la 2 que salió, 3 sobre x, y 5 sobre el x a la 2 que salió. En el denominador, saco el x a la 3, y me queda aquí el 7, aquí el 5x a la 2 sobre el x a la 3 que salió, o sea esto. Aquí el 4x sobre el x a la 3 que salió, o sea esto. Y aquí el 6 sobre el x a la 3. Vean que esto lo puedo simplificar, ¿verdad? Por leyes de potencias. Aquí cancelo este con 3 de aquí. Me queda una en el denominador, ¿cierto? Que es esta x que queda aquí. Y ahora ya puedo evaluar. Yo sé que cada una de estas fracciones que quedaron aquí tienden a 0, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Arriba me va a quedar únicamente, ya cuando evalúo, un 4. Abajo, x tiende a más infinito, entonces tendría más infinito. Y aquí tendría todo esto 0 y me queda solo el 7, ¿verdad? Entonces me quedaría 4 sobre más infinito. ¿Y qué dijimos nosotros que daba esto cuando teníamos una constante arriba y abajo infinito? 0.
Se hace el denominador cada vez más grande mientras que el numerador permanece fijo. Cada vez más gente comiendo 4 pizzas. ¿Cuánto le toca a cada una? De ahí nada, ¿verdad? Y ese es el valor del límite. Les dejo como ejercicio estos dos que están ahí, ¿verdad? Para que los intenten hacer. Un último ejemplo, 2 ejemplos más. Ahora, de esta manera. Calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Aquí ya viene una raíz, pero el procedimiento es más o menos el mismo. Voy a hacer lo mismo que hemos venido haciendo para el polinomio que está en el subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz. Entonces, dentro de la raíz voy a sacar el x a la 2 a factor común. ¿Qué me va quedando aquí? En lugar del x a la 2, 1. En lugar de la x sobre el x a la 2 que saqué, o sea, 1 sobre x, y el 1 sobre el x a la 2 que saqué. Entonces, recuerden que cuando yo tengo una potencia dentro de una raíz, esa potencia yo la puedo sacar de la raíz, bueno, aquí cuando se está multiplicando, ¿verdad? Evidentemente, como es en este caso. Yo puedo sacarlo de la raíz dividiendo el exponente entre el índice. El índice es 2. Entonces, aquí como el exponente y el índice son iguales, ¿cómo sale esta x? O lo que es lo mismo, sería calcular esto. ¿A qué es igual esta raíz? La raíz cuadrada de x a la 2. Perdón. A X sola. X, ¿no? Así. Se cancela los dos. Sí, esto es lo que uno generalmente hace, ¿verdad? Se cancela la raíz con el cuadrado, entonces eso me da x. ¿Cierto? Eso es lo que hacen ustedes. Ay, sí, ¿por qué? Porque x a la 2, ¿verdad? Si yo multiplico x por x, ¿verdad? Si multiplico la raíz de x me da x. Vieran que, chicos, lamento mucho decirles que esto no es correcto. Esto no es correcto. ¿Por qué? Muy sencillo. X representa un número real. No sabemos cuál. ¿De acuerdo? Pero recuerden que dentro de una raíz siempre los números que están dentro de la raíz tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Verdad? Entonces la raíz cuadrada se define como el número positivo, tal que al multiplicarlo por el mismo me da el número. ¿Verdad? Entonces, para que esto sea correcto, yo siempre tengo que ponerlo entre valor absoluto. Esto sí es correcto. ¿Verdad? Que no se nos olvide de ahora en adelante, cada vez que tenemos raíz cuadrada de x a la 2, poner el resultado entre valor absoluto. Profe, eso Dígame. solo aplica cuando es en infinito, porque Siempre. la X es infinito. Toda la O vida, siempre. Jimena. Ah, En ok. todo momento, en todo lugar. Salvo que a mí me digan previamente que x es un número positivo, entonces ahí no es necesario ponerlo entre valor absoluto, ¿verdad? Porque yo sé que el valor absoluto de un número positivo siempre es el mismo número, entonces ahí no tendríamos problema. Como tal vez pase en este límite, como vamos a ver más adelante, pero lo que me refiero es que esta omisión de poner valor absoluto puede traer en el cálculo de un límite un error al final. Y es comprensible porque ustedes casi siempre han hecho este procedimiento. Cuando tienen la raíz dentro de una raíz cuadrada o algo elevado al cuadrado, ¿verdad? Simplemente cancelan la raíz con el cuadrado. Y eso se debe tal vez a lo siguiente, a que lo han hecho para números fijos. Por ejemplo, entonces ustedes tienen raíz de 4. Ah, pero 4 es 2 a la 2. Ah, entonces ahí sí cancelo la raíz y eso es 2. Pero eso es precisamente por lo que Jimena me acaba de preguntar. De aquí es un número esto, ¿verdad? Y yo sé que ese número que está aquí es positivo, entonces no hace falta poner el valor absoluto. O cuando me dicen, ¿cuánto es esto? Ay, yo cancelo la raíz con el cuadrado y me da 6, pero porque el 6 es un número positivo. Cuando ya es una variable, ya yo no sé cuánto vale y. ¿Verdad? Entonces, en valor absoluto. Bajo esas consideraciones, entonces, esta x al cuadrado, cuando yo la saco de la raíz, sale en valor absoluto.
¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale X, ¿verdad? Entonces, tendría esta expresión aquí. Entonces, ahora sí, analicemos este valor absoluto. Una vez más, esto no es necesario estarlo copiando siempre. Yo lo voy a hacer para que ustedes lo recuerden. El valor absoluto de X siempre va a ser el mismo X si ese X es mayor que 0. Y su opuesto si pasa lo contrario. ¿Ok? Ya esto lo hemos hecho varias veces. Aquí me fijo entonces a qué es lo que tiende el límite. Ay, perdón, a qué es lo que tiende X. X tiende a más infinito. O sea, X está tomando valores en cuál de estos dos intervalos, en el de arriba o en el de abajo. El de arriba. Correcto, X toma valores positivos. Entonces quiere decir que yo puedo sustituir este valor absoluto que está aquí por lo que equivale en ese intervalo. Es decir, este valor absoluto lo puedo sustituir por X, ¿verdad? Y esta X que está aquí en el numerador, la puedo cancelar con la que está en el denominador. Entonces me quedaría únicamente la raíz que queda ahí. Y ya puedo evaluar el límite, porque yo sé que cada una de estas cosas, ¿a qué tienden? ¿A qué tiende cada una de estas raíces? Perdón, de estas fracciones. A 0. Así. Exactamente, esta fracción tiende a 0 y esta fracción tiende a 0. Me queda únicamente la raíz de 1. ¿Y cuánto es la raíz de 1? Y listo. ¿Estamos? Bien. Vean que, como lo vimos, ¿verdad? Es indispensable tener la noción de valor absoluto presente. Veamos este otro ejemplo. Igual, ¿verdad? Ahora X tiende a menos infinito. Entonces, dentro de la raíz voy a sacar el X a la 2. Entonces me queda 3. Aquí me queda esto sobre X a la 2. Entonces me queda 2 sobre X. Y 9 sobre X a la 2. Y abajo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sacar la X. Entonces me queda 2X por 2 más 1 sobre X que ya salió. Para sacar este X a la 2 de la raíz, otra vez lo hago en valor absoluto. Y de nuevo, analizo, recuerdo que era el valor absoluto de un número X. El mismo número, si ese número es positivo, y su opuesto, si ese número es negativo. ¿A qué está tendiendo X aquí? A menos infinito. O sea, X está cogiendo valores negativos. O sea, estamos en este caso. Quiere decir que yo aquí tengo que sustituir este valor absoluto por esta expresión, que sería menos X. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, sustituiría ese valor absoluto por menos X. Y cancelo las X, pero me queda un menos ahí, ¿verdad? Entonces, al quedarme ese menos, ya puedo, bueno, ese menos va a afectar, ¿verdad? Precisamente el signo, ¿verdad? Entonces, evalúo el límite. Ya yo sé que esta fraccioncilla tiende a 0, esta otra también y esta otra también. ¿Qué me quedó nada más? Menos la raíz de 3, todos estos son 0, sobre el 2 que quedó aquí. Y ese es el valor del límite. ¿Ven lo importante? De no haber eliminado la raíz con el cuadrado de un solo tiro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando X toma valores negativos, cambia el signo. Profe, Dígame. una pregunta. Para sacar el X a la 2 de la raíz a valor absoluto, ¿solo sería cuando X está elevado a la 2 o también elevado a otro número? Cuando está También se da. elevado a un exponente par. Ah, par. Y cuando la raíz es de índice par. Porque si el índice es impar, no importa, ¿verdad? Si aquí hubiera un 3 como índice, o un 5, o un 7, ahí no hay ninguna restricción para lo que esté dentro. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Gracias. Bien. Esto es más o menos lo que hemos estado comentando. Este es un error frecuente que se da, ¿verdad? Cuando estamos calculando límites al infinito.
lo que les decía, ¿verdad? Yo, entonces cancelo la raíz con el cuadrado y me queda x, ¿verdad? Pero esto solamente se da cuando x es mayor que 0. Si x es menor que 0, ya vimos que no funciona, ¿verdad? Un ejemplo más. No, perdón, este es como ejercicio. Este es el ejemplo que quería hacer. Este queda como ejercicio. Chicos, por favor, vayan haciendo todos estos ejercicios que van quedando aquí porque se van a dar cuenta que cada vez que los hagan, se van a encontrar con dudas. Y es bueno que las vayan aclarando. Veamos este otro. Vean que si ustedes evalúan directamente, ¿verdad? Aquí van a tener infinito menos infinito, ¿verdad? Evalúen aquí, aquí les queda infinito al cuadrado, sigue siendo infinito, más 1, infinito. Esto es infinito. Y si sustituyen aquí la x por infinito, me da infinito menos infinito. Y recuerden que hace un ratito yo les dije que como infinito no es un número, esta expresión no está definida. Yo no puedo sumar, restar, dividir infinitos, ¿verdad? Entonces me está dando una expresión indeterminada que tengo que ver cómo hago para calcular, ¿verdad? Para calcular el límite. Entonces, como me da infinito sobre infinito, eso es una forma indeterminada. Si sigo el procedimiento que estaba haciendo anteriormente, es decir, sacar la x a la 2 para después, etcétera, ¿verdad? Voy a llegar a esta otra expresión, ¿verdad? Que tampoco está definida. La expresión infinito por 0 no está definida. Eso yo no puedo decir que sea 0, por ejemplo. Por la misma razón que les dije anteriormente. Entonces, necesito ver cómo voy a resolver o calcular el valor de ese límite si es que existe, ¿verdad? Una vez más, estos son errores comunes, ¿verdad? Esto no es cierto, precisamente porque infinito no es un número, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el límite que me dan? ¿Qué es este? Bueno, lo mismo que hacíamos cuando teníamos que límite 0 sobre 0 en donde racionalizamos. Vamos a racionalizar esta expresión, es decir, multiplicarla por su conjugado, que es el mismo, solo que con un signo, el signo contrario aquí, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador, para no alterar en nada. Recuerden que esto es 1, ¿verdad? Todo eso es un 1, y multiplicar por un 1 es como no multiplicar por nada, ¿verdad? Entonces, al multiplicar los numeradores, me va a quedar una diferencia de cuadrados. Me va a quedar, tal vez hagámoslo aquí, para que nos quede claro. Me queda, bueno, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? Que este símbolo no desaparece hasta que yo calculo el límite. Esto por esto me quedaría la raíz de x a la 2 más 1 a la 2 menos x a la 2. Sobre todo esto, ¿verdad? Sobre la raíz más x, que fue lo que... Y aquí sí, ¿verdad? Como esto que está aquí adentro siempre es positivo por ser un número x a la 2 más 1, ¿verdad? Entonces al final ahí sí se cancela la raíz con el cuadrado que está ahí. Entonces tendríamos esto. Y esta x de aquí se puede cancelar con esta de acá. Entonces me queda solo el 1. 1 sobre esto. Pero ¿esto a qué tiende? Todo esto que está en el denominador, vean que todo esto que está en el denominador es infinito. Y aquí tengo infinito más 1 sigue siendo infinito. Y infinito más infinito sigue siendo infinito. Entonces al final tengo 1 sobre infinito, ¿cierto? Y tendría 1 sobre infinito y ya yo sé que eso me da 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo más, este sí es el último, ¿verdad? Ven que si evalúan directamente otra vez, aquí les va a dar infinito menos infinito, entonces tengo que ir haciendo el mismo procedimiento. Voy a multiplicar por el conjugado de la expresión, tanto el numerador como el denominador. Entonces arriba se me forma una diferencia de cuadrados, quito la raíz y esto también me queda al cuadrado, que sería esto. Se cancela este 3x a la 2 con este menos 3x a la 2 y me queda únicamente el 2x más 1. Y abajo voy a hacer lo mismo que estaba haciendo ahora hace un rato, ¿verdad? Sacando las x de mayor exponente, al menos dentro de la raíz. Al sacar la x de aquí, ¿verdad? Me queda esto de acá y ya aquí me brinqué un paso, ¿verdad? Saqué la x, imaginariamente la saqué en valor absoluto, pero como x tiende a más infinito, está tomando valores positivos, entonces el valor absoluto de x es x mismo, ¿verdad? Entonces ven que me queda esta expresión que está acá, tiene una x, y esta de aquí, que también tiene una x. Esa x la puedo sacar a factor común, ¿cierto?
Aquí está. Esta X las puedo sacar a factor común. Eso me da lo siguiente. Perdón, un tirito que me quedó aquí una raya fea. Eso me da lo siguiente, ¿verdad? Esto que está aquí. X, y entonces vean que aquí ya esto no tendría X y esto tampoco, ¿verdad? Porque la X sale. Y esa X que está ahí se cancelaría con la de arriba porque saco la X de aquí también, ¿verdad? Que me quedaría esto. Pues esta X se cancela con esta y entonces me quedo. Ya yo sé que esto tiende a 0, ya sé que esto tiende a 0, ya sé que esto tiende a 0, entonces ¿qué me va a quedar una vez que evalúo el límite? 2, aquí me va a quedar una raíz de 3 y aquí me va a quedar otra raíz de 3. Entonces me queda 2 raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3, se cancela el 2 con el 2 de abajo, me queda 1 sobre raíz de 3 y ese es el valor de él. ¿No? Es común que se utilice este procedimiento que está mal, ¿verdad? Que se evalúe, que se llegue hasta este paso, ¿verdad? Y a partir de ahí apliquen el teorema 10 o bien que saquen el factor común todo el asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya me quedó esto, entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Entonces, como esto tiende a 0 y esto tiende a 0, entonces me va a quedar esto y me da 0. Que evidentemente eso es diferente a lo que me dio aquí, ¿verdad? ¿En dónde está el error? En que ustedes no pueden evaluar el límite por partes. Al hacer esto, ya ustedes están evaluando una parte del límite, pero no toda. Están evaluando esta fracción y están evaluando esta fracción cuando x tiende a infinito. Pero no están evaluando esta parte ni esta parte. O evalúan todo o no evalúan nada, pero no pueden evaluar por pedazos, para que me entiendan. Porque vean que al hacerlo, obtienen precisamente cosas que no son correctas, ¿verdad? Les dejo esos 2 ejercicios también para que los intenten y me indiquen si tienen algún problema con alguno.